Bafisi llega con 285 títulos y una cifra récord de 140 producciones argentinas, una oferta insuperable para un festival internacional, pero también llega precedida de polémicas y discusiones con un nivel inusitado de virulencia. Estamos con el director general del Bafisi, Javier Portafus. Gracias por acompañarnos casi en el mismo momento que está por comenzar la ceremonia de apertura de esta muestra de cine internacional, la más importante de Buenos Aires y bueno, yo diría de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo estás? Hola Julio, ¿qué tal? Bueno, acá en el día inicial. Exactamente. ¿En qué situación esperabas llegar a los 25 años del Bafisi y con qué escenario te encontrás, Javier? Bueno, yo sinceramente, después de 8 años de dirigir el Bafisi, no tenía muy claro que la edición número 25 la iba a dirigir yo también. Ujú. Eh, en primer lugar, agradezco la nueva gestión de Cultura de la ciudad que nos convocaron en diciembre, era prácticamente Navidad, y dijeron, queremos que sigan. Bueno, digo, yo tengo que seguir con mi equipo de programación porque digamos, ya entendemos los pases sin mirar. Claro. Y digo, y lo que quiero sí es, además del equipo, que el Bafisi se haga en abril. Porque cuando movés un festival de cine de fecha, no le hace bien. A los festivales de cine no les hace bien. Si bien en términos de ritmo de trabajo era más lógico atrasarlo, porque estamos llegando eh, Con con la lo lengua afuera, justo, como se dice. claro, Sí, claro. a ver, organizar un festival de cine, yo trabajo en el Bafisi desde fines del año 2000, o sea, siempre terminás apurado, porque es un Mm, evento hiperconcentrado. Son muchas películas en pocos días, invitados, cantidad de cosas para organizar. Entonces, siempre hay algo de agónico, ¿no? Este año especialmente porque la convocatoria empezó cuando todos los años terminan. claro. Entonces, sí, en ese sentido, bueno, es un orgullo estar dirigiendo la edición número 25 del Bafisi y a la vez bueno, fue un poco acelerado. Cuando termine, calculo que nos desmayaremos, algunos no sé, porque si se está haciendo muy intenso, ¿no? Claro, claro. Sí, me imagino que sí. Ahora, ¿y cuáles son las novedades esenciales de esta edición de las bodas de plata del Bafisi, si se quiere? ¿Cuáles son los títulos sugeridos o recomendados? Bueno, los títulos hay, si están en el oficio es porque los estamos recomendando. Esa, como regla Mm, general, digo, es una selección de menos del 10% de lo que se presentó. O sea que ya ahí hay una ah, recomendación, en la propia presencia de la película, ¿no? Y después hay películas que podría recomendar que ya están agotadas, entonces esas no tienen ningún sentido. Se agotaron rapidísimamente después de Hora, París, Texas, esas obvias, sí. y se agotaron un montón de películas que yo no imaginaba que se iban a agotar tan rápido. En este momento debemos estar en el 40 y pico por ciento de funciones agotadas. Es decir, que es un montón, pero quedan más del 50% de las funciones con localidades disponibles. Ujú. Hay cosas que estoy recomendando particularmente porque son las que después alguien ve y alguien escribe algo y la otra persona te dice, pero ¿cómo no me enteré que estaba? Yo estoy recomendando especialmente las dos películas de Cristian Sánchez, que es un Ujú. cineasta chileno que empezó en los 70, en la absoluta independencia, cuando había muchísimo menos cine chileno que ahora. A la vez hay muchísimo menos cine chileno que cine argentino, ¿no? Pero en ese momento había muy, muy poco cine chileno y él hizo la película El Zapato Chino a fines de los 70, película que fue recuperada por el Bafisi en el año 2006, cuando lo Ujú. dirigía Sergio Wolf, no, ahí lo dirigía Peña, pero Sergio Wolf programó estas películas. Eh, y en ese momento Cristian Sánchez no filmaba. Después volvió a filmar y ahora no solo sigue filmando con, no sé, 70 o 70 y pocos años, sino que está filmando mucho. Y dos creo que hizo como cuatro el último año, hay dos que está terminando. Las dos ya terminadas las vamos a dar en el Bafisi, que se llaman Voy y Vuelvo y Con Ajá. los pies en la tierra. Y son dos películas que están uniendo la tradición de Luis Buñuel, el propio Cristian Sánchez se define como heredero del surrealismo, y dice que la promesa del surrealismo en el cine no se terminó de cumplir,
y también cierta herencia de Raúl Ruiz, ¿no? Nada Me menos. parecen dos películas Claro. absolutamente fascinantes, comedias muy distintas entre sí, latinoamericanas, absurdas. No hay mucho de ese tipo de cine. Va a estar Cristiana acá en las dos primeras funciones de cada película. Y digo, no se las deberían perder. Y desde otro ángulo completamente distinto, una de esas películas que vos te debes acordar cuando se estrenaban películas italianas, digamos, de gran porte en la Argentina, Sí, y en la Argentina conocíamos a los directores, sí, y también a los actores, y Alberto Sordi era una estrella, y bueno, se sí, estrenaban películas porque las protagonizaba tal actor. sí, Hoy en día se estrena poquísimo sin italiano. sí, casi no conocemos eh, a nadie. y Sí. los actores, yo te digo, Pierfrancesco Favino, que es uno de los más famosos, actor de Bellocchio, Ujú. por ejemplo en El Traidor, película magistral absolutamente, y Genial. que no se estrenó en salas acá. Bueno, él interpretó Comandante, la película de Eduardo De Angelis que abrió Venecia el año pasado, y que Ujú. es una película de guerra, de submarinos. Eh, y la verdad que es una gran película para ver en pantalla la más grande posible. La más grande posible que tenemos es el Gaumont 1. Y la verdad que la recomiendo mucho. Y después, ya te digo, todo el festival es para recomendar. Y si querés salto a otro lado, de tres ficciones a un documental, como por ejemplo El Titán, una película colombiana sobre el líder de la banda Kraken, que fue la banda heavy metal colombiana más famosa de la historia. Es una película encantadora que bueno, hay gente que terminó llorando, como yo, con la historia de este señor, pero que también revela lo poco que conocemos del cine latinoamericano y sobre todo de expresiones culturales latinoamericanas que fueron realmente masivas. De hecho, en la película aparecen, no me acuerdo si sí, el cantante de Rata Blanca, hablando de la sintonía que sentían con Kraken, ¿no? Con la banda heavy Ajá. metal. Entonces, en el Bafisi tenés eso, tenés de todo. Tenés, bueno, comedia surrealista chilena, documental sobre el heavy metal colombiano y una película de submarinos que transcurre en la Segunda Guerra Mundial italiana. Y desde ahí, bueno, muchísimo más. Sí, para todos lados y para todas las edades, diría yo, ¿no? Todos los gustos, más que nada. Sí, Ahora, bueno, edades también porque estaba Bafisito. claro, También claro, tenemos para niños. claro, Va, no, para no. niños y para todo, digo, películas aptas para todo público. Sí, sí, sí. Esta edición del Bafisi tiene una cifra récord de películas argentinas. ¿Cómo Sí, evaluás la paradoja de que esto ocurra en un momento crítico de la industria audiovisual nacional? bueno, porque el cine se hace, digamos, lo que vos recibís en 2024 es lo que se estaba haciendo en 2023. Algunas se terminaron ahora y otras incluso se empezaron en 2022 o antes. Eso es así. Ujú. La parálisis de la industria o la parálisis parcial de la industria o el recorte que se haga sobre la industria del cine o las políticas que están por definirse todavía. Recordemos que no, digamos, no hay grandes novedades más allá de recortes y anuncios de que tales cosas no siguen. No así del Gomón, digo que el Gomón nunca se anunció que no seguía Sí, de manera oficial, nunca. De hecho, digo, nosotros estamos en el Gomón, en estos días empezamos a tener ya las funciones en el Gomón. Eh, digo, puede llegar a sentirse una merma de películas. No, digo, no sé qué va a pasar el año que viene. claro. Yo creo que es cuando pase el Bafisi y se vean esas películas que son 60 y pico de largo y 60 y pico de cortos, yo creo que ese va a ser el momento de discutir en serio qué es lo que está pasando con el cine argentino. Vos Ujú. pensás que de 60 y pico de largos que nosotros tenemos fueron seleccionados como de 300 y tal. Y no son todas las películas argentinas que se producen en un año. O sea, se presentan a la Bafisi 300 y pico, quedan 60. Y este año nosotros aumentamos la cantidad de largometrajes y cortometrajes, sobre todo largometrajes argentinos, reduciendo la cantidad de pasadas de algunas, de la mitad de esos largometrajes, para que entraran más películas para llamar la atención sobre lo bueno que es el cine argentino. Ujú, Ahora bien, ujú. si vos decís 300 y pico se presentan a la Bafisi, ¿cuántas películas más hay? Entonces hay algo a lo que hay que perderle el miedo, que es, bueno, ¿qué pasa con el público para esas películas? Porque es algo sobre lo que yo vengo llamando la atención hace años, que es, Sí, bueno, bien, hay una producción gigante de cine argentino, que por supuesto, al producir más, es bastante más probable que surjan buenas películas. Pero cuánto más puede crecer la producción si no le prestamos atención a la distribución y a la exhibición?
tal cual. O sea, Sí. si el cine argentino tiene poco público, y no hay que pensar solo en las salas, porque cambió el mercado, Ujú. hay diferentes maneras de distribuir, diferentes maneras de monetizar, como dicen ahora. Hay diferentes formas. También hay diferentes formas de producción. El Sí. Inca es el actor principal en el fomento, pero no es el único. No es el único. Hay películas que se dan en el Bafisi que no tienen Inca. Por supuesto, sin el Inca se va a caer casi todo el cine argentino. Pero no estamos hablando de, digamos, yo no estoy pensando que no exista el Inca. O sea, el Inca Mm. sigue existiendo. De hecho, hay autoridades con las que uno puede estar más o menos de acuerdo. Creo que todo el ambiente del cine puede estar Sí. más o menos de acuerdo, pero lo que hay que hacer es pensar cómo mejorarlo. Porque hay cantidad de gente que te encontrás del cine argentino que en privado te dice, y con el Inca había que hacer un cambio, pero en público después no lo dicen. No. ¿Sí? O sea, las cosas no estaban bien, yo lo vengo diciendo hace décadas. ¿Sí? Para mí, la última gran gestión del Inca fue la de José Miguel India, y después hubo 10.000 problemas, entre otros, que no se favoreció, no, digo, se favoreció que las películas, los tanques se estrenaran cada vez con más copias. Los tanques empezaron a estrenar 60 copias, 100 copias, 200, 500 copias. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo una película tiene 400, 500 copias? Te que deja muy poco para lo demás. Sí. La salud del cine argentino también depende de políticas También. de distribución y de exhibición. Y de No exhibición. puede ser solamente, no puede solamente pensarse en la producción. Y eso es una especie de hipertrofia, la cabeza puesta en la producción solamente. Bueno, quizás, no sé, se producen 700, 600 películas en Argentina. Bueno, si en vez de hacer 600, hacemos 500 y pones parte del fomento más en distribución, más en exhibición, y lográs que la rueda gire de manera mucho más virtuosa, ¿por qué no se puede discutir eso? Decís, en vez de 600, que sean 500. ¿Querés recortar al cine argentino? ¿Querés eliminar al cine argentino? No, te explico de vuelta. Quizás no 600, 500. ¿Por qué no se puede discutir eso de Ujú. manera racional, amable y sin entrar en consignas, sin entrar en te revoleo la consigna? ¡Viva el cine argentino! Sí, bueno, Sí. sí, viva el cine argentino. Pero, ¿cómo hacemos para que el cine argentino tenga realmente las defensas altas? Ujú. ¿Sí? Porque un proceso de recorte presupuestario, además, hay una contradicción, ¿no? Porque el presupuesto del Inca proviene de ciertos lugares. Se Sí. decía, el Inca se autofinancia y después ves que hubo aportes del Tesoro Nacional casi todos los años. Entonces, las discusiones hay que darlas en serio, hay que darlas con tiempo, hay que darlas con tranquilidad y no acusando al otro de no dijiste la consigna del día. Pues me parece absolutamente absurdo, inútil, y no solo inútil, contraproducente. Porque todas estas discusiones internas que se están dando sobre si se pronuncia el Bafisi, si no se pronuncia el Bafisi, pensaban hacer un chiste, el Bafisi se pronuncia Bafisi y no Bafichi, ponerle ese tipo de cosas. ¿Qué se pronuncia? O sea, todas esas discusiones internas lo que hacen es alejar al público que no es endogámico del festival, del cine argentino sobre todo. La Ujú. gente se cansa de eso. Y lo que tenemos que hacer es que el cine argentino, que es el mejor cine de Latinoamérica, lo dice una persona no nacionalista, llegue a mucho más público, porque tiene la potencia para llegar. Pero estamos hablando cosas que para mí no tienen mayor sentido. Sí. Digo, tal como las estamos hablando, no los temas, sino la forma. No, no, exactamente, la forma es este. Después hay otra discusión pendiente que es qué hacemos con las plataformas, ¿no es cierto? Porque, Sí, bueno, no es solo producir para estar en una plataforma. Ahora, ¿cómo te impactó el hecho de que una película ganadora de una edición del Bafisi, Las Hijas del Fuego, de Albertina Carri, haya sido objeto de una caza de brujas en las redes? sí, eso me lo pregunté, más no me lo preguntaron, yo lo mencioné el otro día en una entrevista el sábado. Me parece un delirio, un absurdo, y casi que, a ver, cuando se plantean esas discusiones tan crasas, ¿no? Cómo describían a la película, Mm, eso ya es como, digo, de un lado y del otro del fanatismo político, o de uno u otro, y digamos, el fanatismo y la consigna y la repetición de lo mismo irreflexiva, para mí son tan nocivas ahí como de otro lado. O sea, sí. no, me parece una
por decir, es una estupidez, digamos, mm, discutir de esa manera, porque además no, claramente hay gente que no, digo, no sé, es como, qué sé yo, mirá, un Mondrian, son cuadritos, sí, qué sí, malo, sí, ¿viste? sí, ¿Viste? sí, Es sí, una cosa que no, sí. no resiste el menor análisis. ¿Cómo vas a discutirle a alguien que describe la película de Bertina Tarry tal como la describían en las redes? ¿Cómo vas a discutir eso? No, no. Digo, a ver, la lógica de discusión pública cambió. Por un lado, se democratizó cierto acceso, digamos, al espacio público que alguien le discute a un periodista, le discute, pero a la vez hubo una degradación Sí, de la opinión y del intercambio que pensábamos civilizado, que es realmente pasmoso. sí, Digo, una película bueno, no sé si se puede, de lesbiana cogiendo. sí, Eso no sí, se sí. puede. Digo, ¿cómo vas a No, no. responder a eso? ¿Cómo vas a responder a No. eso? Bueno, de una punta a la otra del arco ideológico, también el Bafisi quedó en el centro de los cuestionamientos, ¿no? Vos mismo ayer tuviste que exponer tu punto de vista en tus redes sociales. ¿Qué lectura tenés? Más que tuve, lo hice porque quise. Ujú. Tampoco, digo, porque si hay muchos que tienen complejo de Chapman, yo no soy chirolita. Eh, ¿Viste? claro. Sí, yo tengo que decir esto que vos querés que diga ahora, en este momento, lo que vos querés que yo diga. No, no. Ujú. Lo que yo considero que le hace bien al Bafisi, eh, sí, lo pienso, lo reflexiono, lo escribo, sí, pero no, es otro cantar, digamos. Sí, perdón, me decías de eso No, de... no, porque justamente, bueno, quitemos la palabra tuviste, lo correcto es quisiste, ¿no? Ahora, ¿qué lectura tenés sobre esta controversia? Que pone en eh, discusión políticas culturales oficiales, ¿no? Y que, bueno, bueno, claramente tiene un tinte ideológico. Seguramente quienes escuchen esta nota saltarán también para decir todo es ideológico, todo es claro, político. sí, sí, sí. Eso también, digo, todo proviene de una ideología. Ahora, me parece que lo que hacen ese tipo de cuestionamientos al Bafisi, lo de sospechoso silencio, además, ¿no? Esa Mm, idea de cargar sobre un supuesto silencio que no es tal, y no era tal cuando salió la nota tampoco, eh, y había una actividad sobre el cine argentino, bueno, un montón de cosas. Pero cargar las tintas sobre eso me parece que le hace un daño al Bafisi, así que si querían lograr eso, bienvenido. Acá vamos a tratar de defender al Bafisi, que es un lugar que fue muy importante para el cine argentino, así como el cine argentino es muy importante para el Bafisi, que es un lugar de pluralidad de ideas, de posibilidad de discusión, de variedad y de acceso. La diversidad y el acceso son dos factores fundamentales en las políticas culturales. El ujú, Bafisi permite el acceso a un precio muy barato, o sea, aumenta la cantidad de gente que puede acceder a películas y a películas muy distintas entre sí. ¿Sí? Que eso es ujú. diversidad. Esos son valores de política cultural. De eso mismo escribí yo en mi texto introductorio del catálogo del 25º Bafisi, texto que parece que tampoco habían leído a la hora de hablar del sospechoso silencio. Y el texto ya estaba publicado hacía como 5 días, ¿no? Ujú, Pero bueno, sí, ujú. para mí es incomprensible ese tipo de actitudes son incomprensibles, qué sé yo, no, digo, me parecen dañinas y bueno, gente que no tiene que estar, no está haciendo, no que no tiene, sino que no está haciendo un festival. Nosotros tenemos ahora que ocuparnos de llevar adelante este festival de la mejor manera posible. Espero que sea un éxito para todas las películas que confiaron en el Bafisi para estrenar. Bueno, y yo agregaría, esto ya es un punto de vista propio, ¿no? Que además en un momento donde podemos decir que el Bafisi es o sería el único festival que queda en pie en la Argentina, si Yo no nos sé, digamos, ponemos a pensar, ¿no? Digamos, a por ver, todo lo que se habla, por lo que se dice, por los recortes, porque se buscan otras formas de hacer festivales, que, bueno, me parece que son bienvenidas también. Pero digo,
En este caso, tirarle a la única vidriera que tiene en este momento el cine como festival, no sé Sí, sí, sí. no sé si es lo No, más indicado. Eso, no, al bueno, hay margen gente de que que hay muchas críticas para hacer, sin duda. siempre, Hay digo, muchas críticas para hacer. ¿sabes la cantidad de errores que nosotros vemos mientras están sucediendo y tratamos de solucionarlo? Y a veces no se puede. A Ujú, veces no se puede. Hay cosas que. Hoy, una película que declararon que duraba 109 minutos, la mandaron una copia de 133. Empezando por esas cosas nimias y prácticas. claro, Entonces, después, cuando la gente salga de esa película que dura 24 minutos más y no llegue bien a la otra, va a decir el Bafis, bueno, Dios, alguien llenó mal un formulario, ¿entendés? sí, Alguien de otro país, ¿entendés? Y de esas tenés mil, más graves, menos graves, más ideológicas, menos ideológicas. Hay un montón de cosas que pueden pasar en un festival. Ahora, lo que decís de, no sé, digamos, por ejemplo, el Festival de Mar del Plata, lo que sé que está pasando, bueno, las declaraciones de Montenegro me sí, parecen, ni siquiera entiendo qué es lo que quiso provocar o no, capaz que es un error de expresión, pero tal como lo dijo, no tiene ningún sentido Festival de Mar del Plata de Netflix, ¿no? En todo caso, Netflix puede ser un auspiciante, así sí, como L'Oreal es un auspiciante histórico de la Berlinale, sí, sí, y un sí, montón de otros auspiciantes, creo que Audi también es auspiciante de la sí, Berlinale, y la cantidad de auspiciantes que tiene Cannes, hay un montón de auspiciantes, sí, pero ahora, de Netflix suena a estética de Netflix. Y ahí es donde el auspicio tiene que entenderse como auspicio y no como una hegemonía sobre, ¿no? Porque sí, además exacto. hablaría de una hegemonía estética. Vamos a tratar de pensar de manera súper bien intencionada y no creo que haya querido decir eso. No creo. Ujú, Quizás sea ujú. una dificultad a la hora de declarar, ¿no? Por último, el sábado 20 va a haber una mesa en la que, según se comunicó oficialmente, se buscará analizar, pensar y generar preguntas sobre la situación actual del cine argentino, con la presencia de directores de la competencia argentina. ¿Sobre Sí. qué vos vas a ser moderador de esa mesa? ¿Cuál va a ser el eje o los ejes sobre los Bueno, ahí lo cuales dice hablar? también en el resumen ese dice producción, distribución y exhibición. Ajá. Siempre en cosas que me gusta organizar a mí, tenemos que hablar de las tres esferas de la economía cinematográfica. Ujú. Porque si podemos seguir aumentando la producción de películas argentinas y hacer 200.000 millones. Bueno, pero ¿cómo hacemos para distribuir y que eso llegue a todo el público que tiene que llegar? Porque hay muchísimas películas argentinas, te diría que la mayoría de las películas argentinas, que al menos las que damos en el Bafisi, todas merecen más público. Todas merecen no ser un éxito solo en el Bafisi. Sí. Y entonces eso también hay que pensar. Sí, las pantallas, ¿no? Donde estas producciones conecten con el público. Este, Exactamente, bueno, exactamente. el 25º Bafisi entonces ya está en marcha y seguirá hasta el domingo 28, con más de 500 funciones en 13 salas y 140 producciones argentinas, entre las cuales hay 65 preestrenos de largometrajes. El Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, el más importante de la región, ya echó a andar. Javier Portafus, muchísimas gracias por este contacto y bueno, lo mejor en esta nueva edición del Bafisi. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Julia. Hasta luego.